Soy Yolanda San Román Ibáñez, bióloga de formación y jardinera de profesión. En este momento también profesora de jardinería en la Lorenzo Milani, que es una escuela de formación profesional. Llevo 20 años haciendo jardines y enseñando jardinería y hoy tengo el privilegio de estar aquí en el jardín de Calixto y Melibea mostrando uno de los rincones más bonitos de la ciudad. Me llamo Eusebio Lerados, soy el director del Plan de Sostenibilidad Turística de Salamanca. Soy Emilio de Miguel Martínez, catedrático de la Universidad de Salamanca. He dedicado los esfuerzos principales al teatro español contemporáneo y simultáneamente a la literatura de la Edad Media. Un foco mío de atención preferente ha sido la Celestina y creo que todo lo que puedo decir de la Celestina está en un libro que está agotado, o sea que no hago publicidad, y que tiene un título un poco largo pero muy ilustrativo. Ante, bajo, cabe, con la Celestina. Soy Jesús Málaga, fui alcalde, tuve la suerte de ser alcalde de Salamanca durante 12 años en los que la ciudad cambió de manera ostensible, sobre todo en lo que concierne a su patrimonio y a las zonas verdes. Soy María José Coca Sánchez, concejala delegada de Medio Ambiente y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Salamanca. Mi nombre es Gonzalo Criado y soy naturalista. En esta ocasión pues estamos en el Parque Huerta de los Jesuitas, que es un lugar donde venimos a observar aves, venimos a observar diversos animales e interpretamos el espacio. Visitaremos dos espacios salmantinos diferentes. Comenzamos por un lugar que pasó de ser huerta privada a parque municipal. Estamos en uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad de Salamanca, y digo grandes porque tiene cerca de 90.000 metros cuadrados, está ubicado a tan solo 15 minutos de la Plaza Mayor de Salamanca y está entre el Paseo de San Antonio y la Avenida de la Aldebuela. Es de propiedad municipal desde el año 1979. Estamos en el parque urbano de Salamanca más extenso, que es la Huerta de los Jesuitas, que es una parte que perteneció en su momento a un gran convento, que es el convento del Císter, las Bernardas, que era un convento de clausura con mucho poder adquisitivo. Esta portada que ven aquí es la que estaba a la entrada del convento por Canalejas. Se desmontó piedra a piedra y cuando llegué yo a la alcaldía no solamente adquirimos la huerta, sino que también adquirimos la portada. Fue una donación de Demetrio Gómez Planche. Huerta, el ferrocarril la divide en dos partes. Una parte queda completamente aislada, que la compran los jesuitas en la época de la dictadura de Primo de Rivera. Aquí llegó a haber más de 1000 personas viviendo. Cuando estalla la guerra y viene Franco a vivir a Salamanca, no solamente viene él, sino que trae todo el complejo del ejército. Y aquí viene toda una serie de organismos como una pequeña capital del grupo rebelde. El gobierno rebelde de Franco utiliza este gran edificio porque está vacío por parte de la República. Los jesuitas habían sido expulsados, entonces aquí no había jesuitas.
Estos edificios no existían, eran casas bajas. Mi mujer y yo teníamos una amiga que vivía en Canalejas y desde allí veíamos el pulmón. Y yo recuerdo haberle dicho, yo si fuera alcalde compraba eso o adquiría eso para Parque de la Ciudad. Cuando llegué a la alcaldía yo estaba empeñado en que esto tenía que ser para la ciudad. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1979, el primer ayuntamiento democrático. Habían nombrado los jesuitas aquí, porque ya los jesuitas habían vuelto y tal, habían nombrado una persona que venía expulsada de Nicaragua por la dictadura de Somoza. Un hombre muy proclive a hacer una serie de tratos sociales para que la gente pudiera disfrutar de él. Dijo que sí, que efectivamente que no había problema que se quedara la ciudad con él. Claro, este era un gobierno de izquierdas, la parte de la derecha del ayuntamiento estuvo en contra porque aquí quería construir casas, viviendas. Altas jerarquías estaban en que querían que el ayuntamiento se quedara con la huerta. Lo que había es que había un grupo de gente que seguía las actitudes y las opiniones de la derecha para que no se vendiera. Porque claro, algunos decían que se iban a sacar muchísimo más de dinero si esto quedaba para viviendas y la especulación, ¿no? Llegamos a un acuerdo, yo incluso llegué a hablar con el padre Arrupe, que era el padre general, me dijo que había que hacerlo muy rápidamente para evitar que esto fuera más el poder de los que querían convertir esto en solar de viviendas, y entonces firmamos un convenio. Les reconocimos un cierto aprovechamiento, se quedaron parte. Lo abrimos un 19 de abril de 1980. Vinieron a visitar el parque 60.000 personas en un día, porque aquello fue un estallido. Salió en los grandes periódicos nacionales y los grandes urbanistas, las personas que están escribiendo ahora sobre la transición y el urbanismo en la transición, consideran que fue uno de los grandes acontecimientos desde el punto de vista de dotaciones para la ciudad, ¿no? Vamos a hablar de cifras. ¿Qué costó el Parque de los Jesuitas? Prácticamente nos costó el valor de los árboles frutales, porque eso fue una idea del padre Arrupe, dice, que páguenos usted los árboles frutales y nada más. Además nos dio facilidades para pagarlo en 20 años, bueno, fue realmente un regalo. Para evitar tentaciones a los que pudieran venir después, hicimos una cláusula en la firma que es que esta zona verde, en el caso que viniera un ayuntamiento que hipotéticamente quisiera quitarla y construir casa, este parque pasaría íntegramente otra vez a los jesuitas, con lo cual quitamos tentaciones. ¿Qué es un precio simbólico para el caso de los jesuitas? Me parece que fueron unos 50 millones de pesetas, o sea que vamos, una miseria. El espacio en el que estamos es una zona verde, pero antes de ser una zona verde fue una huerta. Esa huerta tenía árboles frutales. Tenemos una variedad muy fuerte de frutales, muy grande, en la que hay frutales ya muy maduros, perales, manzanos, acerolos, y eso es el punto de partida o el punto de inflexión para que haya muchas especies de aves que nos visitan en este parque y no visitan otros. Dan mucha comida a aves insectívoras, porque en la fruta hay muchas especies de insectos, y dan también mucha comida a especies granívoras que nos visitan en invierno. Se han llegado a citar casi 110 especies de aves. En los últimos 20-25 años se tiene registro de todas esas especies. Son
son los originales de la huerta de los jesuitas. Actualmente pues quedan en torno a unos 550 en el parque. Tienen sus años, con lo cual tienen sus plagas, tienen sus problemas de salud, pero para ello pues se realizan técnicas de lucha de control biológico mediante blister, mediante trampas, mediante fomentar depredadores, y no se usa actualmente ningún fitosanitario en el parque. Gracias al arbolado que hay, gracias a ese oasis que es los jesuitas para las aves, sobre todo en migración, hace que sea visitado por depredadores como las aves rapaces que incluso crían dentro del parque, como pueden ser algunas especies de aves nocturnas, como especies de rapaces diurnas como los azores, los gavilanes, incluso águilas calzadas que visitan el parque en busca de presas, palomas, diferentes pájaros, y es una zona muy buena de caza. Es complicado porque hay que echar muchas horas para poder ver pues el lance de caza de un gavilán o la entrada de una águila calzada, pero el resto de pájaros pequeños, paseriformes, muchos de ellos en pleno paso migratorio en esta época hacia África, pues son fácilmente observables. Con un pequeño paseo por los jardines, por los caminos, se pueden observar infinidad de especies. En todo el Parque de los Jesuitas hay un buen elenco de flora, de especies vegetales. La mayor importancia son las especies autóctonas. Hay especies autóctonas, como los frutales, como otra serie de árboles, como el almez. Otras especies ya ornamentales, digamos exóticas, que se plantan en los jardines pues, por su belleza en las hojas, porque dan otro tipo de formas, de figuras. Lo más interesante son los tres niveles que hay. De suelo, el nivel de setos, matorral, el nivel de los frutales, de plantas intermedias, y luego el dosel arbóreo, que es el más interesante, sobre todo para las rapaces nocturnas. Especies en concreto, con el almez, la zona de alcornoques, la zona de coníferas, son especies que dan refugio en el invierno y dan cobijo a una serie de especies que no visitan tanto otras áreas. El mayor porcentaje de animales que encontramos son las aves. En cuanto a las aves, hay prácticamente 110 especies citadas, observadas dentro del parque. Muchas de ellos son pájaros pequeños, de menos de 15 gramos de peso, y muchas solo pasan aquí horas o pequeños días porque son transsaharianos, son migrantes. Pero luego encontramos también mamíferos. Aquí, por ejemplo, se puede observar comadreja, con un poquito de suerte, sobre todo erizos, y hay una serie de especies de reptiles y de anfibios que son muy difíciles de ver porque tienen unas costumbres muy difíciles, nocturnas, serpientes, etc. ¿quieres decir? Hay culebras, hay culebra de escalera, hay culebra bastarda, también hay algunas especies de lagartija, salamanquesas. Son de mucho interés dentro del espacio porque autorregulan de forma natural tanto plagas de insectos como plagas, sobre todo de micromamíferos, de roedores, ratones, ratas, etcétera. Gracias a que hay ese tipo de animales, los autocontrolan de forma natural, de forma biológica. Este se hizo con el hermanamiento con la ciudad alemana de Wismut, que es muy importante porque Wismut fue nuestro embajador en todo el tema del patrimonio. Fue quien hizo toda la influencia en la Unión Europea para que Salamanca fuera declarada ciudad cultural, para que Salamanca fuera ciudad patrimonio de la humanidad, para que Salamanca fuera ciudad muy culta, hitos que íbamos consiguiendo para que la ciudad se fuera poniendo en el cenit de la cultura, ¿no? Como se logró. Salamanca es la primera ciudad patrimonio de la humanidad con una estrategia de infraestructura verde, sabia, que lo que pretende es hacer de Salamanca una ciudad más saludable de lo que ya es,
Además, mejorar la calidad de vida de los salmantinos y mantenerla a la vanguardia de la lucha frente al cambio climático. Esta infraestructura verde no solo se trata de proyectos de infraestructura y plantaciones de árboles, sino que es una nueva filosofía en el cuidado y mantenimiento de los 2,6 millones de metros cuadrados repartidos en 450 zonas de espacios verdes municipales. De tal manera que se han introducido, por ejemplo, en la lucha biológica, determinados insectos reducen las plagas que pueden afectar no solo a los parques y jardines, sino también a los habitantes de los barrios. De esta manera, estos insectos que son depredadores acaban o reducen la plaga a modo de insecticida natural. Sin embargo, son beneficiosos con la propia plantación, con los seres humanos y con otros insectos. ...13 parques, cada uno de los barrios íbamos dotándolos, ¿no? Los más grandes, por ejemplo, en el barrio Garrido, el parque de Bisburg, que es también un parque muy grande. Estábamos situados, cuando yo llegué, en los últimos lugares de zonas verdes de toda España, de las capitales de provincia, y ahora estamos en una situación media, y eso se ha conseguido a base de mucho, y eso que la ciudad tenía un patrimonio muy bueno, pero era realmente un poco pétreo, ¿no? Si uno pasea por el centro de la ciudad, es piedra, 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 muy bonito, pero le falta el verde, ¿no? Aunque aquí hay cosas que son un poco terribles. Al lado del cementerio de los Frailes hubo una fosa común para los que murieron represaliados republicanos. Los frailes sumaron todos los cuerpos y se los llevaron a otros de sus colegios y quedó ahí hecho un jardín con una pequeña fuente, y después la fosa común también fueron eso. Pero aquí hubo algo desde el punto de vista histórico que también es muy importante. Aquí tenían una serie de cañones antiaéreos, la Legión Cóndor, que fueron los que bombardean Guernica. El Parque de los Jesuitas tiene diferentes usos, desde la abundante flora y fauna de la que podemos disfrutar en el parque, hasta ser un punto de ocio y de descanso para todos los salmantinos, y no solo para los salmantinos, sino también para todos los visitantes. Tiene un estanque, incluso una cafetería con una pista de baile. No, de hecho es un parque enfocado a disfrutarlo en familia. Hay muchas zonas infantiles para que se pueda venir a disfrutar en familia del parque. De hecho hay 33 elementos de juegos infantiles. El parque fomenta hábitos saludables y tiene zonas de aparatos de biosaludables, tiene pistas deportivas de fútbol sala, de baloncesto, pistas de patinaje, minigolf, mesas de ping-pong y también aparatos de calistenia y workout que ahora están tan de moda. Y por supuesto también el parque dispone de 2.140 metros cuadrados de pipí can para que los perros puedan tener su espacio de recreo dentro del parque. Malos hábitos que quizá las personas tenemos dentro de los parques. ¿Cuáles son? Dentro de los parques y también fuera, pero dentro en concreto del Parque de los Jesuitas hay varios problemas que afectan directamente tanto a la flora como a la fauna. Muchos son derivados de origen humano. Entre otros, pues, el entrar en los jardines andando, eso molesta normalmente a las especies silvestres que están en los jardines, y sobre todo el uso de esos jardines para llevar a los perros sueltos. Los perros deberían ir atados y en las zonas habilitadas sí que estar libres. ¿Por qué? Pues porque en los jardines donde no está habilitado que estén sueltos, un perro simplemente al entrar levanta todas las especies de aves. Si hay un erizo lo puede depredar, por supuesto. Las personas incívicas que llegan al parque y talan, cortan, se llevan una fruta o dejan restos de basura. El almez o jaranzo, tiene varios nombres dependiendo de cada sitio. Es un árbol que aquí hay varios paseos
en los que está presente, tienen ya un porte bastante simpático, bastante alto, dan un frutito, unas bolas que se van madurando y se ponen oscuras, que son de alto interés para especies de aves en paso, como la curruca capirotada, pero sobre todo como el pico gordo. El pico gordo es un pájaro un poquito más grande que un gorrión, con una cabeza y un pico muy masivos, que aquí era invernante, solo estaba en invierno, a ser una especie habitual en el parque y a día de hoy se reproduce. Y es gracias a ese sustento en las épocas de menor alimento que tienen en el parque gracias a los almeces. Salamanca es para quedarse de piedra, pero también para ponerse verde de envidia gracias a este lugar. Bienvenidos al huerto de Calisto y Melibea. Estamos a la puerta del huerto de Calisto y Melibea. Estamos al final de esta calle llamada El Arcediano, que curiosamente es la única calle nombrada en la Celestina. Que esta fuera entonces la calle El Arcediano, vamos a dudarlo. Que este fuera el huerto, no vamos a dudarlo, no lo es. Pero esto es una maravilla de recreación que se debe a Jesús Málaga. El huerto de Calisto y Melibea estaba dentro de las adquisiciones, dentro del patrimonio histórico-artístico. Mi mujer, cuando éramos novios, los de medicina, íbamos a ver a nuestras novias que las teníamos en letra. En uno de sus paseos me dijo, hemos estado hoy con un catedrático que era fantástico, Laínez Alcalá, que era catedrático de Historia del Arte. Dice, nos ha llevado a explicarnos al huerto de Calisto y Melibea, que era una casa privada. El caso es que me lleva y por un agujero veo el huerto. Digo, qué maravilla, ¿no? Cuando llega el alcalde me pasa lo mismo. Me fui, vivía en Valladolid, era un catedrático de exactas, Peña Mantecor, era ya muy mayor y le digo que es un lugar que debía pasar a ser de los salmantinos. El hombre me dice, estoy totalmente de acuerdo con usted, y digo, pero es que mi familia me mata porque es que es un poco el lugar, es que eso es como un paraíso terrenal, ¿no? Digo, hombre, pero tiene usted que pensarlo y tal. El hombre lo piensa y él ya estaba muy delicado y nos pone un precio muy asequible, una cantidad prácticamente también simbólica. Leyendo la Celestina, ninguna certeza objetiva de que la acción transcurra en Salamanca, pero tampoco tenemos ninguna certeza de que no transcurra en Salamanca. Hay un autor contemporáneo a Fernando de Rojas, que es Juan de la Encina. Muchos le proclaman el padre del teatro español. Bueno, pues si Juan de la Encina es el padre del teatro español, la Celestina es la madre rehusada del teatro español. A Juan de la Encina se le muere un personaje y se encarga de que una diosa llegue y lo resucita. A Fernando de Rojas se le muere Celestina e inmediatamente mata a los dos criados. A continuación se le muere Calisto por un estúpido accidente, pisar mal el peldaño de una escalera, e inmediatamente Melibea ejecuta aquello que anunció en los finales del acto 16. Faltándome Calisto, me falte la vida.
muy sencillos, no llaman la atención, desde luego. Para mí son importantísimos porque pertenecieron a la casa de Alonso de Paradinas, que fue un clérigo culto, cultísimo. Y una de las joyas que nos ha dejado es la copia, hecha por su mano, del libro de Buen Amor. La heterodoxia tremenda que hay en el libro de Buen Amor casa con la libertad y la heterodoxia de la Celestina, sin lugar a dudas. Y a mí me gusta mucho que estén ahí esos escudos de Paradinas. Es una historia que es la historia de la humanidad, de las relaciones hombre-mujer en toda la historia de la humanidad. Es decir, el huerto es, aparte de que hay toda una tradición literaria de los huertos en la literatura de la Edad Media, el huerto es el locus amoenus, el lugar feliz, el lugar maravilloso en que la naturaleza se vuelca. Cuando llegamos, los que nos reciben son los laureles. Estos laureles que están haciendo esta maravillosa cúpula de bienvenida, que además como tienen hoja perenne van a estar siempre. El huerto de Calixto y Melibea es un jardín relativamente reciente, porque este espacio lo adquirió el ayuntamiento en los años 80, al principio de los años 80. Es un jardín que tiene un diseño romántico. Esto no significa que sea amoroso, no. Se busca un montón de espacios de intimidad que podemos ir recorriendo y que podemos estar ahí, pero nadie lo sabe. Muy diferente a los jardines racionales, estos que tenemos todos en la cabeza, simétricos, Versalles, todo lo contrario. Eso no significa que no haya un orden, lo que pasa es que es un orden que busca la intimidad, acercar mucho la naturaleza al visitante. Inicialmente, primero se aprovechan, en este jardín en concreto, los árboles que hay. Si hay un huerto, pues hay frutales y se aprovechan esos frutales. Hay algún ejemplar, como la morera, que tiene muchísima personalidad porque llevan aquí pues, antes de que nos imagináramos que iba a haber un jardín. Y después, pues el paisajista elige diferentes especies para generar una cubierta bastante alta y luego diferentes, digamos, estratos, ¿no? Para que nosotros tengamos en el suelo vegetación, a la altura de los ojos vegetación y por encima de nosotros entonces tenemos árboles, tenemos arbustos y tenemos herbáceas. Es un jardín con muchísima estacionalidad. Venimos hoy, tenemos una sensación, dentro de 15 días es otra, una sorpresa constante. Es un jardín, es un huerto. Entonces, cuando se va por el huerto, hay alcachofas, hay olivos, hay membrilleros, o sea que es lo que es un huerto, ¿no? Entonces hicieron los paisajistas un proyecto precioso de huerto. Y tuvimos una suerte enorme de que al lado del huerto había un jardín, ese sí que era jardín, que era el jardín del visir. El visir era un señor hacendado, muy rico, solterón, tenía muchísimo dinero, pero que al morir deja toda su fortuna a una fundación a favor de Salamanca. Una vez que se ha comprado el Jardín del Visir, lo unimos porque son
los dos fronterizos, los unimos, pero había que hacer una diferenciación, la diferencia que hay entre el huerto de Calixto y Melibea y el jardín del Visir. El jardín es un jardín más duro, más pétreo. Calixto y Melibea fue inaugurado con el hermanamiento con Coimbra, que es la ciudad hermana de Salamanca, las dos ciudades universitarias, una hispánica y otra portuguesa. Un sitio emblemático, icónico del patrimonio salmantino, ¿no? ¿Es un sitio turístico? Digamos, el lema que hemos utilizado en el plan de sostenibilidad, que es lo que yo dirijo, turística, ha sido Salamanca dorada, azul y verde. Dorada y azul yo creo que todo el mundo sabe, con el cielo que vemos aquí, y dorada por la piedra Villamayor. Pero la verdad es que el déficit que teníamos era la Salamanca verde. Y lo necesitábamos mucho, porque hay una necesidad también de descanso, de sombra, de ocio, en un espacio tan lleno de piedras maravillosas como es este, ¿no? Y luego también porque Salamanca tenía una necesidad que era recuperar el río, ¿no? Las riberas del río. Una lectura atractiva, que la gente venga a un lugar porque dice, oye, ahí me van a pasar cosas, voy a tener una experiencia que aunque no sea consciente cuando estoy, luego me la llevo y en un momento determinado de mi vida me hace clic y me explica y me reordena a veces la vida de otra manera distinta, ¿no? Escenarios de experiencia turística y movilidad son claves para poder crecer sin que la gente se sienta invadida, agobiada. Más verde yo creo que potenciando realmente los recursos que tenemos, dándoles valor, dándoles importancia. Nosotros decíamos que este es un icono porque nosotros aquí queremos intervenir, además de lo que habéis visto, para crear una pequeña referencia nocturna que nos permita, bueno, pues concentrar y desarrollar toda la magia que el espacio tiene. Desde esa perspectiva del amor romántico desgraciado de Calixto y Melibea, pero también desde otras lecturas del amor que hoy en día también queremos plantear, que tienen que ver con el respeto, la igualdad, es decir, los otros amores que existirían hoy en día, ¿no? Los parterres que vemos y que jalonan todo el jardín están delimitados por borduras vegetales, sin que sea un límite físico. Da al jardín una sensación de mucha apertura, de mucho contacto. Tenemos un montón de especies, por eso me gusta esta esquina, aunque sea un poco salvaje, especies autóctonas y muchas aromáticas semileñosas. Estamos disfrutando con la vista, estamos disfrutando con el olor, incluso podríamos disfrutar con el tacto, ¿no? Tenemos hinojo, tenemos tomillo, tenemos lavanda, romero, así como por ejemplo los rosales, pues han estado preciosos en el verano, pero luego van a perder la hoja y van a dar paso a otras plantas. Los frutales están por todo el jardín porque ya estaban antes de que esto fuera el jardín de Calixto y Melibea. El árbol del amor, el Cercis siliquastrum, bueno, en el jardín de Calixto y Melibea pues teníamos que tener el árbol del amor. Lo llamamos así porque la hoja tiene forma corazonada y luego lo que veis así marrón son los frutos. Es un árbol un poquito caótico, como el amor, echa toda la flor directamente desde la madera y realmente merece la pena venir en primavera para disfrutar del árbol del amor con esa explosión de flores en rosa. En un árbol de esta especie es donde también se ahorcó Bueno, Judas. se dice que es el árbol de Judas también, o sea, siempre hay la cara y la cruz.
montón de árboles que tienen mucha presencia, gran personalidad. O sea, tenemos cipreses, tenemos tilos impresionantes que además están sin podar. Aquí no hay ese conflicto que podemos tener donde tiene que pasar el autobús o donde tenemos una fachada demasiado cerca o donde hay un conflicto pues, con determinados elementos de mobiliario urbano. Tenemos nogal, tenemos membrillo, tenemos manzanos, perales, ciruelos. Los jardineros contamos como recurso, igual que un pintor cuenta con colores o un escultor con formas, nosotros contamos pues eso, con las diferentes tonalidades de los verdes en las especies de árboles, arbustos y herbáceas y luego por supuesto con la floración. Y también con las alturas, los volúmenes y las formas que podamos ir dándole a las especies. Entonces ahí por ejemplo tenemos un hibisco, que es una planta que ahora mismo está en flor. El huerto de Calixto y Milivea es un espacio mucho más reducido, no dan tanto juego como los jesuitas. Los jesuitas se da un poquito todo, la cercanía al río Tormes y luego la cantidad de plantas de diferente tipología, diferente tamaño, diferente madurez que fomenta que haya eso. En el huerto de Calixto y Milivea hay árboles y plantas muy interesantes, pero no se dan todos los componentes. Hay dos cipreses marcando lo que sería una estampa, una verdadera postal, como si hubiéramos pintado manchas de diferentes colores. Tenemos olivos que son grisáceos, tenemos un Prunus pisardi que es rojo, tenemos los cipreses dando verticalidad y marcando con ese tono tan potente y además tenemos el tilo que forma como un fondo verde maravilloso, que si venimos en invierno vamos a ver todas sus ramas también en esa disposición. Es una composición tan equilibrada, al final es algo buscado, pero transmite tanta naturalidad que de verdad es una maravilla y por supuesto la catedral al fondo es perfecto. Dado, se plantó una especie exótica que es el bambú, pero sí que es elegante y da pues mucha movilidad y bueno, pues un elemento así de bambú pues puede ser bastante sugerente. Se nos fue de las manos. El bambú empezó a proliferar, empezó a echar sus raíces y a seguir brotando linealmente y al final lo que se ha hecho ha sido convertirlo en bordura. Aquí tenemos especies que se han ido introduciendo con ciertas simbologías. Por un lado tenemos el jingo, que es un ejemplar bastante joven, que es un superviviente. O sea, dicen que a la bomba de Hiroshima sobrevivió un jingo. Y luego tenemos los tejos, que son también ejemplares que no han evolucionado, son como fósiles vivientes, el jingo, el tejo, que son para los jardineros un gran recurso porque se dejan hacer lo que queramos. Podemos recortarlos, darles la forma que queramos. Y detrás de ti que hay una palmera enorme. Sí, bueno, tenemos dos y están aquí porque un granadino residente en Salamanca las quiso donar para, bueno, pues para evocar esos jardines mucho más tropicales que tenemos en el sur.
Es un oasis porque hemos podido, porque tenemos la posibilidad aquí de dejar que los árboles se desarrollen, convivan, estén interaccionando unos con otros, compiten. Desmitificar o desmentir. Hay una tendencia, cuando se habla de la Celestina, a pensar en Calisto y Melibea como una especie de paralelo de Romeo y Julieta. Lo primero eso, es decir, estamos ante una obra absolutamente carnal, absolutamente realista. Un tal Cervantes dijo de la Celestina, libro en mi opinión divino si encubriera más lo humano. Y yo, por llevar en una cosa a la contraria a Cervantes, digo, el libro en mi opinión divino porque no encubre lo humano. ¿Qué cosa más divina hay que lo humano? Este huerto, como he comentado, no pudo ser en realidad el huerto, ni aquí hay la Fontecica, no casa para nada con la reconstrucción que puede hacerse, aunque algún intento se ha hecho, pero yo creo que en vano. El huerto real, lo que hubo, un mes de relaciones intensas y un desenlace brutal, con toda la verdad, es decir, la maravillosa falsedad del teatro. En ese huerto pasan muchas cosas y los papás de Melibea no se enteran nunca de nada, no oyen nunca nada. Curiosamente, el primer día, cuando no ha pasado nada, sí oyen algo y se preocupan. Los demás 30 días, nada de nada. Y cuando se produce un alboroto en la calle, porque ha pasado alguien, Traso, contratado por una de las prostitutas para asustar a Calisto, Calisto, que es el egoísta mayor del reino, que solo piensa en sí mismo, por una vez es generoso y sale a defender a sus muchachos, a sus criados. Melibea le contiene, ponte la coraza, ponte la... Y él, no, voy rápido, tan rápido que pisa mal y se cae. Pero no es subiendo una cuerda que se le rompe, no es la ironía, la tremenda ironía de Rojas, la maldad. ¿Qué muerte puede ser más estúpida para un caballero que matarse por pisar mal, por fallarle el pie en un peldaño? Tener un gran parque en el centro de la ciudad como es este significa una especie como de restitución a una ciudad que le faltaba un gran parque. O sea, Salamanca es una ciudad con 2 catedrales, 2 universidades, es una ciudad que todos los salmantinos sacamos pecho por ella y vamos, nos pegamos con quien sea por decir que es la más bella y es verdad, es una ciudad realmente magnífica, pero le faltaba esto. ¿Y qué es lo que le aporta? ¿Qué es lo que le da? Pues, por ejemplo, la simpatía de la gente, que eso es una cosa maravillosa. No hay cosa más bonita que haber pasado por la alcaldía y que la gente te recuerde. Es un sitio para el paseo, el deleite, hacer deporte, etcétera, ¿no? Pero tenemos también el huerto de Calisto y Melibea, donde no hay cosa más bonita que sentarse y leer un libro. Cuando vamos a un parque, aparte de pasárnoslo bien, lo que queremos es evadirnos un poco de la ciudad, de lo urbano. Ese querer olvidarnos de la cotidianidad, de la rutina, pues buscamos intentar estar lo más parecido en un bosque. Si el jardín simplemente es una pradera verde, con un árbol, 2 árboles, no nos retrotrae a ese contacto con la naturaleza. Sin embargo, si es diverso, si tiene diferentes colores, diferentes formas, oímos pájaros, vemos un pajarín que cruza, vemos un nido, todo eso nos ayuda a entrar un poquitín
en el campo. A mí me mejora muchísimo mi estado de ánimo el tener elementos verdes cerca. A mí, no sé si es porque realmente me lo creo, pero creo que le pasa a todo el mundo. Si tenemos cerca ambientes como este, estamos mejor. En cualquier momento, si tenemos niños, porque tenemos niños, si tenemos personas mayores, porque tenemos personas mayores, si somos adolescentes y necesitamos esa intimidad, es algo que mejora muchísimo nuestra calidad de vida, tener este tipo de espacios verdes, siempre cerca. A mí no me molesta la falsedad de este invento. Lo han hecho otras ciudades en el mundo. Verona con su Romeo y Julieta y otras ciudades con Sherlock Holmes. Me parece muy bien, es una explotación turística. Me parece en todo caso que se está haciendo poco, que se podría hacer bastante más. Y Salamanca, creo yo, no explota convenientemente la fuerza de sus mitos. Ha regalado al mundo el Lazarillo, la Celestina, y creo que tendría que haber una explotación también cultural, pero también turística, crematística, ¿por qué no?, de mitos como esos.